Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase virtual 8 de matemáticas. En este caso vamos a ver la unidad 5, que lleva por nombre resolución de triángulos oblicuángulos. En este día vamos a empezar viendo el tema razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Por eso, eh, aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, estos son triángulos oblicuángulos y estos pues triángulos rectángulos, que hacen referencia a que uno de sus ángulos es de 90 grados. Y también estaremos viendo las razones trigonométricas, perdón. Entonces, para que vayamos así de la mano, ustedes pueden tener abierto su libro, ya sea de clases, página 168, o su libro de ejercicios, si les gusta ese, la página 65, y una calculadora en la mano, por favor, porque la vamos a estar utilizando ahí, para que ustedes vean los resultados que hemos tenido. Ok, vamos a ver qué son las razones trigonométricas. Primero, verifiquemos qué es trigonometría. Es el nombre de la rama de la matemática que se dedica a realizar cálculos vinculados a elementos de un triángulo. ¿Y quiénes son los elementos de un triángulo? Pues los lados, los ángulos. Eso. Ya. O sea que en este ejercicio estaremos resolviendo o encontrando el valor de los lados de un triángulo o de sus ángulos. Entonces, las razones trigonométricas que se pueden establecer entre las longitudes de sus lados de un triángulo rectángulo asociadas a uno de sus ángulos reciben el nombre de razones trigonométricas. Esto ya lo vamos a verificar adelante. Entonces, vamos a ver algunos nombres de un triángulo. En esta clase vamos a estar viendo solo los triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si se fijan, este de acá es un ángulo de 90. Si hay una parte así cuadrada en una esquina de un triángulo, es porque es recto. Significa que mide 90 grados. Entonces, vamos a poner nombre a algunas de estas situaciones para que ustedes vayamos entendiendo los ejercicios que vamos a ver adelante. Primero, vamos a llamar hipotenusa. ¿A quién vamos a llamar hipotenusa? Ustedes al escuchar este nombre, profe, este es el teorema de Pitágoras que dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Me imagino que una idea han de tener que es una hipotenusa. Pero la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si aquí está el ángulo de 90, voy a señalar con el lápiz. Si aquí está el ángulo de 90, el opuesto siempre va a ser la hipotenusa. El opuesto de ese ángulo es la hipotenusa. Si estuviera aquí el ángulo de 90, esta fuera la hipotenusa. Ya, de esa forma. ¿Qué pasa? Es C. Sí, en este caso estamos tomando la hipotenusa igual C. Por ejemplo, si yo digo que el opuesto de este ángulo 90 de la hipotenusa sería este lado, que tiene valor por la letra C minúscula. Ok, hoy veamos otros nombres. Ajá, ahí le di vuelta. Porque el ángulo 90 puede estar en cualquier lado. Los triángulos pueden estar de diferentes maneras, no solo así. No se acostumbren a verlo así nada más. Vale. Entonces, verifiquemos quiénes son los valores de A y de B. Entonces, A, que se lo señalo acá, es la parte que está acá. Y B es este otro. Entonces, a eso le vamos a llamar catetos. O sea, esos son los dos catetos. ¿Ya? Catetos y C, que sería la hipotenusa. Ahora sigamos. Ahora fijémonos en los ángulos. Estas letras que creo que no saben cómo es su nombre, esta que aparece B se llama beta y esta es alfa. Generalmente en los triángulos se denotan con letra griega. Esas son letras griegas, no se preocupen. Solo es por nombre. Son letras griegas, que esa significa, la B significa beta y esa que es así se llama alfa. Nada más. Bueno, entonces lo siguiente. Tenemos los catetos, la hipotenusa
Esos, los catetos y la hipotenusa son los lados del triángulo. Ok. Y los ángulos, va a haber uno de 90 y dos ángulos que en este caso no conocemos. Puede ser cualquier ángulo. Y bueno, ahora vamos a verificar algo. Tenemos que tener algo en cuenta. Como ustedes saben, y vamos a ver en este día, vamos a verificar que es un cateto opuesto. Por ejemplo, un cateto opuesto. Tenemos que tomar como referencia un ángulo. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que este es un cateto y este es un cateto, ¿verdad? Entonces, adelante vamos a verificar un cateto opuesto y un cateto adyacente. Pero para hacer eso, tenemos que tener como referencia un ángulo. Por ejemplo, yo me fijo en el ángulo alfa. O sea, el cateto opuesto va a ser el que está enfrente de ese ángulo. Y el cateto adyacente es el que está a la par de ese ángulo. O sea, el cateto opuesto sería A y el cateto adyacente sería B. Por ejemplo, con el otro cateto, perdón, con el otro ángulo, vamos a verificar. ¿Quién es el cateto opuesto de beta? Ahí va a cambiar. El cateto opuesto es el que está enfrente, sería este lado que sería el B, y el cateto adyacente es el que estaría a la par A. O sea, para encontrar, como nosotros sabemos quiénes son los catetos, solamente que tenemos que poner nombre cateto opuesto y cateto adyacente, que eso va a depender del ángulo que nosotros tomemos como referencia. Y para entender eso, pues vamos a ver lo siguiente, por si no lo entienden todavía. Ok. Ahorita vamos a aprender a usar las razones trigonométricas de un triángulo, pero vamos a tener en cuenta, como ya les venía diciendo, un ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? El ángulo que está ahí, que se llama alfa. Espérense que no lo pude poner bien. Creo que sí. Bueno, ya me entendieron. Es que aquí se tapa algo, pero igual. Este ángulo. Para el ángulo alfa, vamos a hacer las razones trigonométricas. Pero ustedes me dirán, ¿qué son las razones trigonométricas? Y algo por el estilo. Ahora quiero que vean su calculadora. No la vamos a usar, solo quiero que la vean. Si ustedes pueden fijarse ahí en unos botones de color negro, tienen tres botones, que uno se llama sin, el otro cos y el otro tan. Entonces vienen haciendo referencia al seno, al coseno y a la tangente. Entonces, las razones trigonométricas vamos a utilizar esas opciones, esas funciones. La función seno, la función coseno y la función tangente. Entonces, para empezar vamos a utilizar la función seno. Pero fíjense, en este caso, el, siempre vamos a tener como referencia, en este caso, el ángulo alfa. O sea, voy a cambiar el color para que no lo perdamos. Vamos a tener de referencia a este ángulo que está acá. Y solamente vamos a encontrar valores. Ahorita no estamos resolviendo ejercicios. Solo vamos a aprender a encontrar el seno de alfa. Ok. Entonces, el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ok. Pero ¿quién es el cateto opuesto de este ángulo? El que está enfrente. O sea, el literal A. La letra A. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es C, porque es el opuesto al ángulo de 90. ¿Y cómo se escribiría? ¿Cómo se escribe de manera correcta? Sin de alfa, o sea, o seno o sen de alfa es igual a entre C, que sería el opuesto entre C, que sería la hipotenusa. En este caso es por nombre, por eso les digo, esto puede ser sencillo si ustedes lo comprenden, pero si traten de aprenderse estas razones trigonométricas porque son importantes. Ok, entonces ese es con el seno. Ahora vamos a ver con el coseno, es algo similar. Solamente que el coseno de ese ángulo va a ser
cateto adyacente entre hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto adyacente de este ángulo? Ya sabemos que el opuesto es A. Entonces el adyacente es B, el que está aquí a la par. Entonces se va a poner, y la hipotenusa que ya sabemos que es C. Entonces se va a escribir de esa manera. Cos del ángulo alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Solamente. Aquí estaríamos definiendo las razones trigonométricas. Estas nos van a ayudar a resolver ejercicios. Ahora falta la tangente. La tangente de este mismo ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es A. ¿Quién es el cateto adyacente? Es B. O sea que vamos a escribir la tan, o sea, esa es la abreviatura, tangente de alfa es igual a A entre B, porque sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, una cosa, razones trigonométricas hay 6. Ahorita solo hemos puesto 3, pero déjenme decirles que las principales son estas 3, porque las otras 3 podríamos decir que son las recíprocas. Por ejemplo, la recíproca del seno es la cosecante. Fíjense en esta parte de acá. Van a decir, ya me estoy confundiendo, son demasiadas. No, fíjense en esta parte de acá. El seno es cateto opuesto a hipotenusa, pero la cosecante es al revés. Hipotenusa, cateto opuesto. Sencillo, o sea, no lo vamos a confundir en eso. Entonces, la cosecante tenemos que saber que es solo lo opuesto del seno, que sería, si no lo vemos así como recíproco, pues lo hacemos aparte. Decimos que cosecante es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, cosecante es la abreviatura de alfa, sería hipotenusa, que es C, y que es el cateto opuesto de este ángulo alfa, pues A. Ya lo escribimos de esa manera. Ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con el recíproco del coseno, que igual, que en este caso se llama secante, que sería hipotenusa entre cateto adyacente. Pero si se fijan, este de acá con este de acá son el mismo, solo que uno está arriba y el otro está abajo, o sea, son las recíprocas, ya, nada más. O sea, si nosotros nos aprendemos estas 3, las otras 3 salen haciéndolo, pero en este caso, las recíprocas de cada una de ellas. Entonces, pero si no, pues secante es igual a hipotenusa entre cateto adyacente, se hace normal, y decimos, ¿quién es hipotenusa? Pues es C. ¿Quién es cateto adyacente de este ángulo al alfa? Pues B. Lo ponemos así. Ahora, el último, que sería el recíproco de la tangente. En este caso sería cotangente de alfa. Y pues, como podemos observar, este de acá es el recíproco de este. Si se fijan, aquí estaba cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí, cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, como les decía, las principales son estas primeras 3. Las otras salen siempre de estas mismas, solo que son las recíprocas. Ok, entonces sería cotangente de alfa es igual al adyacente, que sería B, y al opuesto, que sería A entre A. Y de esa manera, si a mí me piden definir las razones trigonométricas de un triángulo respecto a un ángulo, pues lo haría de esa manera. Ahorita solamente las estoy definiendo y ustedes lo que deben de hacer es reconocer que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Estas 3 son las principales. Estas 3 son también principales, solamente que salen de estas mismas por lo que acabo de explicar. Ahora bien, profe, ¿y qué pasa con el ángulo beta? Y ese no lo ocupo. Pues a eso es lo que voy. Si se fijan, aquí siempre en los ejercicios les pueden decir que encuentren las razones trigonométricas dependiendo al ángulo. En este caso yo las acabo de encontrar con alfa. Ya. Pero si me hubieran dicho a mí que las encontrara con el ángulo beta, ¿qué hubiese hecho? Pues hacer lo mismo que acabo de hacer ahorita mismo. Y se los puedo mostrar rápido. Para el ángulo beta,
encontrar las razones trigonométricas o cómo quedan definidas. Por ejemplo, se hace lo mismo. Seno de beta es lo igual, cateto opuesto, hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? B. ¿Quién es la hipotenusa? C. Aquí ya cambia. El opuesto de alfa era A. Entonces el opuesto de beta es B. O sea, van a cambiar. Pero siempre va a llevar la misma lógica con respecto a esta situación. Que el seno, ustedes ya saben que siempre va a ser cateto opuesto y hipotenusa. Lo que va a cambiar es el lugar y cómo va a ir definida en los valores. Entonces, esto no lo voy a explicar de lleno porque es lo mismo. Por ejemplo, coseno de B, de beta es cateto adyacente y hipotenusa. Coseno, ¿quién es el cateto adyacente? Es A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. O sea, aquí estamos escribiendo las razones trigonométricas. En este caso, ¿quién es la tangente? Pues opuesto entre adyacente. ¿Quién es el opuesto? Es, en este caso, B. ¿Y quién es el adyacente? A. Entonces, esta parte de acá, ya se la voy a mostrar. Esta parte de acá es cómo quedarían definidas. Ya, de esa forma. Y de igual forma serían las recíprocas. Las recíprocas, hipotenusa, cateto opuesto, y las encontramos como ya lo habíamos hecho. O sea que tenemos que tener en cuenta algo. Las razones trigonométricas van a ser diferentes en este caso o van a cambiar en una parte dependiendo al ángulo que tomemos de referencia. Si tomamos de referencia alfa y si tomamos de referencia a beta. O sea que eso va a ser importante. Ok, entonces lo principal es estudiar estas 6 razones trigonométricas y ver y repasar, estudiar y hacerlas para que no tengamos problemas para hacer los siguientes ejercicios. Ok, continuemos. Ok, vamos a recordar algo. Recordemos el teorema de Pitágoras, el que ustedes vieron en noveno y creo que lo hemos visto también en ciertas partes, aspectos en las clases. Pero igual se los puedo mencionar. Como estamos viendo triángulos rectángulos, entonces el teorema de Pitágoras usamos triángulos rectángulos. Si se fijan, aquí el ángulo 90 es este y aquí el ángulo 90 es este otro que está acá. Fíjense. ¿Qué me dice el triángulo rectángulo? Perdón, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que si yo sumo los catetos, los dos catetos, y a cada uno lo elevo al cuadrado, eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y, profe, ¿pero esto para qué me va a servir? Ok, imagínense que ustedes tengan el valor A y el valor C. Con esta ecuación, ustedes pueden sustituir los valores de A y C y encontrar el valor de B. De igual forma, tendríamos el valor de A y B, podemos encontrar el valor de C. O sea que este teorema me sirve para encontrar la distancia de algún lado de un triángulo rectángulo. Este es el mismo, la foto, solo que esta está como más bonita, ¿verdad? ¿Qué aquí me dice? Teorema de Pitágoras. El opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa siempre. Y A y B son los catetos. Igual, esta la puse porque también hacemos referencia a la hipotenusa y a los catetos. ¿Qué sería? La hipotenusa al cuadrado, no importa si está al revés, siempre va a ser lo mismo. Va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. O sea, esto en un ejemplo lo vamos a verificar, pero sigamos. Ejemplo 1. Me piden que determinemos las razones trigonométricas para el ángulo beta. O sea que tenemos que tener cuidado. Tenemos que encontrar las razones trigonométricas para este ángulo, ¿ves? ¿Y aquí dónde está? Está aquí. Entonces, ¿cómo encuentro las razones trigonométricas? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero tengo que darme cuenta si yo tengo los tres lados, los valores de los tres lados de mi triángulo. Pero fíjense, tengo el valor de este cateto que es 8, el otro valor de este cateto que es 15, pero ¿qué me falta? El valor de la hipotenusa. Entonces, pero yo tengo que tenerlo. Pero ¿y cómo encuentro esa distancia? ¿Cuánto vale esta longitud? Pues, por lo que le mencionaba, el teorema de Pitágoras lo vamos a usar. ¿Y cómo el teorema de Pitágoras? Ah, vaya, primero vamos a definir quién es A, quién es B y quién es C. Para usar el teorema de Pitágoras, que es el que está acá. A vamos a definir que es 15. B vamos a definir que es 8.
pero C no sé quién es. O sea, entonces lo que voy a hacer es sustituir los valores. En vez de poner A, voy a poner 15 y en vez de poner B, voy a poner 8. Y lo pongo en paréntesis, siempre. Ahora resuelvo eh, estas operaciones. 15 al cuadrado, 225. 8 al cuadrado, 64. Ahora sumo 225 más 64, 269. Ahora lo que voy a hacer es despejar la letra C, porque quitar el que está al cuadrado. ¿Y cómo lo quito? Pues sacando raíz a ambos lados. Ahora, como nosotros sabemos, aquí se me va la raíz con el cuadrado y me queda solo C. Pero raíz de 269 es 17. Ahora ya sé que C vale 17. Tengo los valores de tres ángulos. Fíjense, los ejercicios van a ser siempre de esta manera. Eh, Siempre van a cambiar algunas cosas, solamente que tenemos que tener en cuenta que tenemos que resolver o encontrar las distancias de algún lado de un triángulo. Por ejemplo, aquí le faltaba el C. Para encontrar las razones trigonométricas tenemos que tener los tres lados. Cuando me piden encontrar las razones trigonométricas para todos. No es 268, pero por ahorita veo 125 más 64. Ah, es 289, perdón, es cierto. Ahorita lo arreglo. 289. Ajá, muchas gracias, pero raíz de 289 es 17. O sea, yo me había equivocado de escribir ese valor. Muchas gracias por decirme. En este caso, ¿quién fue? Sofía Berenice, vaya, me alegro que tenga la calculadora en la mano porque así vamos a estar trabajando. En este caso, también la calculadora la vamos a ocupar para las razones trigonométricas. Bueno, sí, ahí había sumado mal, bueno, que no les cambié este de aquí. 289. Vaya, pero 17 es el valor C. Ahora, como ya tenemos los valores de los tres lados, vamos a calcular las razones trigonométricas. ¿Y quiénes son las razones trigonométricas? Pues el seno, primero. ¿Quién es el seno de B? Vaya, tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a calcular primero el seno, pero ¿de qué ángulo? Del que me piden, de beta. Aquí está la respuesta, pero si no se acuerdan, pueden escribirlo a la par. Seno de beta va a ser igual al opuesto entre la hipotenusa. Fijémoslos acá, voy a poner para que veamos mejor. Se fijan, aquí en el ángulo beta tenemos que fijarnos quién es el opuesto. El opuesto es 8. ¿Y quién es la hipotenusa? 17. O sea que va a ser, en este caso, 8 entre 17. Ahora hacemos lo mismo con el coseno de beta, del mismo ángulo. Y decimos, en este caso, el coseno sería adyacente, que sería el que está abajo, o el que está a la par, a un lado, perdón, entre hipotenusa, o sea, 15 entre 17. Y con la tangente. La tangente sería igual opuesto entre cateto adyacente, que sería 8 entre 15. Ya tenemos las tres principales. Si se fijan, el color que voy poniendo son las recíprocas. Por ejemplo, la cosecante. Yo sé que la cosecante es la recíproca del seno, o sea que solo voy a poner, si el seno es 8 entre 17, la cosecante va a ser 17 entre 8. O sea, al contrario, hipotenusa entre cateto opuesto. Esa, yo lo estoy haciendo rápido, pero estas situaciones ustedes las van a ir aprendiendo, así que ustedes al hacer esto lento, pueden hacer también lento las otras y les va a salir, no se vayan a estar confundiendo. Por ejemplo, la secante es la recíproca del coseno. Si el coseno es 15 entre 17, la secante es 17 entre 15. O sea, si el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa entre cateto adyacente. Por eso, si se aprenden estas tres y saben cuál es la recíproca, ya tienen las 6 aprendidas rápidamente. Y la cotangente es el recíproco de la tangente, sería 15 entre 8. Y ya encontré las razones trigonométricas de este triángulo, de esa forma. Y también utiliza el teorema de Pitágoras para resolver este ejercicio. Entonces, prosigamos con otro ejemplo.
por avanzarle, si en caso no terminamos con la diapositiva, pues yo mando el enlace de nuevo y nos volvemos a conectar para aclarar todas las dudas que se den. Vamos a ver algo importante. En este caso, como estamos viendo triángulos, vamos a ver dos triángulos, en este caso importantes, que les vamos a llamar triángulos notables. Y estos triángulos notables tienen estas medidas, las que les voy a mostrar a continuación. Entonces, si nosotros vemos triángulos que tienen, sus ángulos son de 30, 60 o como este, 45 y 45, esos les vamos a llamar triángulos notables, porque en este caso son muy importantes, ya que los valores que me dan cuando encuentro las razones trigonométricas son interesantes en este sentido. Bueno, entonces, triángulos notables estaríamos llamando a este triángulo, por ejemplo, que sus catetos van a ser igual a 1 y su hipotenusa igual a raíz de 2. Y sus ángulos interiores son igual a 45 a ambos lados. Jóvenes, antes de avanzar, adentro de un triángulo hay 3 ángulos, ¿verdad? Y esos ángulos, ¿quién me responde esta pregunta en el chat? ¿Cuántos sumaría si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo? Rápido, un número rápido. 45 más 45 más 90, que sería este. ¿Cuánto es? Ok, 180. Ahora hagamos este otro. Si yo sumo 60 más 30 más 90, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? Entonces, que les quede claro y que jamás se les olvide porque esto va a ser así siempre. Si yo sumo los 3 ángulos de un triángulo cualquiera, no solamente con estos, cualquier triángulo, la suma va a ser igual a 180. Les digo eso porque nos va a ayudar a resolver los siguientes problemas. Todos sí, toditos, pero triángulos, si son cuadrados, no. Los cuadrados son 360, pero eso, no nos metamos en eso. Nos estamos metiendo con triángulos. Y si cualquier triángulo, cualquiera, así, entre otras palabras, se lo digo, cualquier triángulo, si yo sumo los 3 de adentro, tiene que dar 180. Ya. Esa es una demostración que la pueden ver en YouTube y es bien sencillo, pero es eso. Sigamos. Entonces, esos son triángulos notables. Ahora vamos a ver. Estos son importantes porque las razones trigonométricas tienen algo especial en este caso. Entonces, para avanzar vamos a encontrar las razones trigonométricas para aquí puse para los ángulos, pero en este caso es para el ángulo 30. También podemos encontrar la razón trigonométrica para el 45 y para el 60. En este caso, les voy a decir porque los valores van a ser interesantes. Jóvenes, vamos a hacer esto. Voy a explicar esta diapositiva. Voy a cancelar la clase porque ya faltan 8 minutos y voy a explicar los otros 2 ejercicios que faltan con el otro enlace que les voy a mandar y lo hacemos rápido para que comprendamos muy bien. Entonces, encontremos las razones trigonométricas para el ángulo 30. Fíjense, ahora ya no me está diciendo, en este caso, que se llama beta o alfa. Ya me está dando un valor. O sea que ahora yo puedo encontrar el ángulo de 30 grados. Pero si no lo sabemos, en este caso el seno es igual a opuesto e hipotenusa. Entonces, fíjense. No, fíjense en este ángulo, aquí se lo voy a marcar. Este ángulo que está acá. De ese ángulo yo voy a encontrar las razones trigonométricas. Del 60 y 45 todavía no. Entonces, el seno de 30 grados es opuesto hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? Pues es el valor 1. ¿Y quién es el hipotenusa? Pues 2. Y encontraríamos el valor. Y ahora sí, tienen su calculadora en la mano. Hagamos una cosa. Escriban seno. No, si no saben, ya se lo voy a poner en el siguiente enlace que veamos ahorita. Seno de 30. Y ese seno de 30 tiene que darles 0.5. Y 0.5 es un medio. Pueden poner un medio. O sea que el seno de 30 es un medio. Por eso son importantes esos triángulos rectángulos, porque al hacer las razones trigonométricas dan valores de esta forma. Por ejemplo, el otro, sigamos. Terminemos esto aquí. El coseno de 30. ¿Quién es el coseno de 30 de este ángulo? Es adyacente entre hipotenusa. Fijémonos.
¿Quién es el adyacente? En este caso es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Ahora bien, utilicemos la calculadora. Pues ahí sale una función que se llama cos. Esto es, eh, ajá, 0. Ahí me dicen 0.8, pero pongamos cos de 30. Me da 0.86, 60, 25, me dan muchos decimales, números de aproximado. Pero ahora escriban en su calculadora lo que está acá, raíz de 3 entre 2. Es lo mismo, o sea que coseno de 30 tiene este valor, ya. Y aquí me lo da exacto, no me lo da solo con decimales. Por eso es importante este valor. Veamos la tangente de 30. La tangente de 30 es igual a opuesto entre adyacente. ¿Quién es el opuesto? Es 1. ¿Quién es el adyacente? Es raíz de 3. Vale. Si ustedes ponen tangente de 30, en su calculadora les da 0.5773 y muchos decimales. Pero si ustedes ponen en su calculadora 1 entre raíz de 3, da lo mismo, 0.5773, o sea, el valor de tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Pero, ¿se acuerdan de las primeras clases allá presenciales en el diocesano? Que decíamos que cuando hay una raíz abajo, podíamos racionalizar. Ya. O sea, esto está correcto, pero lo podemos escribir más bonito. ¿Cómo lo escribimos? Racionalizando. Vamos a multiplicar, en este caso es una fracción fácil. Este valor lo vamos a multiplicar arriba y abajo. O sea, lo ponemos de esta manera. Eso es solo para que no me quede raíz abajo. ¿Ve? Ahí lo multiplico. Este valor lo multiplico por ambos lados. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Al final me queda 3. Entonces, el valor que puedo utilizar yo es este de acá. Si ponen en la calculadora este valor con este valor, son iguales. No se vayan a confundir, son iguales, solamente que están escritos de diferente manera. Si ponen raíz de 3 en su calculadora entre 3, raíz de 3 entre 3 es 0.57, es lo mismo. Entonces, ahí estaríamos encontrando esos valores. Y déjenme decirles que estos valores que están acá nos van a servir, porque nos van a ayudar a resolver ejercicios. Ya sea este, o cualquiera de los dos puedo utilizar. Pero convendría mejor este. Vale. Terminemos con las demás. Nos faltan las recíprocas. Ya sabemos que la recíproca del seno es la cosecante. Aquí hasta con color se los he puesto para que no se confundan. Si el seno era opuesto a hipotenusa, el cosecante va a ser al revés. Si aquí era 1 entre 2, va a ser 2 entre 1. Y eso es igual a 2. O sea que el otro valor es acá 2. Ahora, la recíproca del coseno, que sería la secante. La secante solo va a ser al revés. Raíz de 3 entre 2, aquí serían 2 entre raíz de 3. Solo que me da la misma situación, que hay una raíz abajo, puedo racionalizar, multiplicar por la misma raíz y me daría este valor. En el otro, cuando les mande el otro enlace, si tienen duda de esto, se los voy a estar explicando otra vez, no hay problema. Pero en este caso, lo más importante que por lo menos ahorita que quiero que entiendan es encontrar cada uno de las razones trigonométricas. Si en esta situación ustedes se están confundiendo en ponerlo diferente, no hay problema, pero hay que aprenderlo. Sí, eh, sí, joven, pero eso, tranquilo, tranquilo, que vamos a tiempo, eso más después, no se preocupe. Vale, entonces, sigamos con la cotangente. Perdón, la tangente va a ser la cotangente acá. Entonces sería el recíproco, si es 1 entre raíz de 3, sería al revés, raíz de 3 entre 1. Si no la sabemos, ¿por qué lo hacemos? La tangente es cateto opuesto entre adyacente. La cotangente va a ser adyacente entre opuesto. ¿Quién es la adyacente? Raíz de 3. ¿Quién es el opuesto? Es 1.
Entonces ahí quedaría raíz de 3. Y esos serían los valores, en este caso, para los ángulos, para el ángulo 30. De tarea yo les voy a poner que me hagan el de 45 y el de 60, pero eso va a ir en la guía. Entonces, jóvenes, miren, un minuto queda. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cancelar esta llamada porque ya se va a cortar y les voy a mandar el enlace de nuevo para que continuemos. Ya solo faltan dos problemas, dos ejemplos sencillos y terminamos con la clase para que vayan a descansar. Son las 11:30. Voy a cortar esto y les mando el enlace.